el mensaje del Señor. Aleluya. Emily, el tiempo es tuyo. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga. Amén. Para mí es un privilegio poder compartir la palabra que el Señor ha puesto en mi corazón en esta noche. Y les voy a pedir que abran sus Biblias en el libro de Primera de Tesalonicenses. Vamos a estar leyendo el capítulo 5, unos versículos muy conocidos. Nos vamos a enfocar en los versículos 16 al 18. Amén. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 16 al 18. Cuando lo tengan, pueden decir amén o darme un thumbs up para que yo sepa que están listos. Amén, amén. Ok. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y con la comunión de su Santo Espíritu. Amén. Y dice así: estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Amén. Y le voy a pedir a nuestro hermano pastor, hermano Elder Berganza, que por favor nos lleve en oración. Amén. Amén, iglesia. Vamos a orar por nuestra hermana Bremely, que Dios la use con poder y que la palabra que Dios le ha dado sea de edificación para nosotros. Nos unimos, iglesia, en oración. Padre que estás en los cielos, venimos delante de tu presencia, dándote gracias, Señor, por este momento tan precioso. Sabemos, oh Dios, que estamos a punto ya de sentarnos a la mesa y escuchar tu palabra, ese pan diario que tanto necesitamos. Padre, te presentamos en esta hora a nuestra hermana Bremely, Señor, sierva tuya, Señor, que traerá tu palabra. Te pido, Dios, que seas tú usándola con poder, con autoridad, que la palabra, mi Dios, que tú le has dado, Señor, pueda penetrar, oh Dios, nuestro corazón y nuestras mentes, que haga efecto en nuestras vidas. Padre, que tu palabra pueda fluir sin reserva, mi Dios amado. Padre, que podamos salir de esta reunión virtual edificados, oh Dios, a través de tu palabra. Fluye, Espíritu Santo, y haz lo que quieras hacer con nosotros en esta noche. Todo esto te lo pedimos en el nombre del Padre y del Hijo y la comunión de su Santo Espíritu. Amén. Amén. Ok, amén. Entonces, hermanos, para comenzar, primero les quiero dar un poquito de contexto por si no saben exactamente lo que hemos leído. Aquí tenemos al apóstol Pablo y los versículos que hemos leído son algunos de las palabras que él está dando a la iglesia de Tesalónica. Amén. Entonces, vamos a ir al libro de Hechos primeramente, Hechos capítulo 17. Y si vamos a Hechos, podemos ver en los primeros versículos, el versículo 1 y 2, que ahí nos habla sobre la llegada de Pablo a Tesalónica durante su viaje misionero. Amén. Y esos primeros versículos nos cuentan que Pablo llegó a la sinagoga de los judíos y la palabra de Dios nos dice en el versículo 2 que por 3 días de reposo él discutió con ellos. Amén. Entonces vamos a pasar un poquito de tiempo con estos versículos. Amén. Entonces dice que él estuvo ahí 3 días de reposo discutiendo con ellos y uno de los temas de los cuales hablaba el apóstol Pablo era sobre la muerte y la resurrección de nuestro Cristo Jesús. Amén. Y él hablaba sobre el por qué esto fue necesario que sucediera. ¿Ok? Y cuando uno estudia la palabra, cuando uno lee los comentarios de aquellos que han tomado el tiempo para estudiar las escrituras, se piensan que Pablo pasó aproximadamente 2 a 3 semanas discutiendo con los judíos en la sinagoga. Ahora, cuando leemos la palabra en el versículo 2 que dice discutió, no significa discutir como quizás nosotros interpretamos esa palabra, amén. Yo sé que cuando yo oigo la palabra discutir, mi mente inmediatamente se pone a pensar en quizás dos personas o un grupo de personas argumentando, amén. Pero en este contexto, Pablo no discutía de esa forma. Si tienen una Biblia en inglés y si se ponen a leerla, la traducción en inglés dice and he reasoned with them. O sea, él no estaba peleando con los judíos, él estaba dialogando sobre las escrituras, él les enseñaba, o sea, había un intercambio entre palabras y respuestas entre los dos grupos de personas. Y durante Pablo
dialogaba, durante su diálogo con los judíos, él enfatizaba dos cosas, amén. La primera era quién era Jesús, que Jesús a quien él anunciaba era Cristo, y la segunda era que lo que él hizo por nosotros, amén, o sea, el precio que él había pagado en la cruz, que sufrió y resucitó de la muerte. Okay. Entonces, ahora que tenemos un poquito de contexto, ahora que sabemos que Pablo había tomado un poco de tiempo en Tesalónica, vamos a regresar al libro de Tesalonicenses. Y si ahora nos enfocamos en los primeros 2 versículos del capítulo 5, dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escribe. Entonces, otra vez les recuerdo que ahorita él está escribiendo una carta a la iglesia de Tesalónica. Y el versículo 2 dice, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Y es algo que me impacta porque basado en lo que hemos aprendido, basado en los que que han estudiado la palabra saben, es que, again, él solo estuvo ahí enseñando 2 o 3 semanas, se dice, se piensa, amén. Pero en un periodo de tiempo muy breve, Pablo le había enseñado y había hablado sobre muchos temas a la iglesia de Tesalónica, incluyendo el tema de la venida del Señor, amén, un tema que es muy, muy, muy profundo, amén, pero muy importante para cada uno de nosotros. Y mientras yo leía esos 2 versículos donde él dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Mientras yo leía esos versículos, la forma en la cual Pablo le escribía a la iglesia de Tesalónica, una iglesia que quizás era joven, una iglesia que quizás no llevaba mucho tiempo establecida, pero una iglesia madura espiritualmente, una iglesia que no estaba enfocada en cosas fuera de su control, y el Señor me ministraba a mí. Porque a veces nosotros, y me incluyo primeramente a mi persona, nos enfocamos en detalles sobre los cuales no tenemos el control. Amén. Esta iglesia, quizás más jovencita, pudo haberle escrito a Pablo queriendo saber los detalles de la venida del Señor, el cuándo iba a suceder eso. Pero that wasn't the case, right? They weren't focused on that. Y así el Señor me ministraba a mí diciéndome que a veces nosotros nos enfocamos en pequeños detalles, queremos respuestas a preguntas que realmente no nos corresponden y le damos a lo mismo. Amén. Señor, ¿cuándo va a suceder esto? Señor, ¿cuándo va a suceder lo otro? Señor, ¿cuándo vas a hacer esto? ¿Cuándo vas a hacer lo otro? Y le ponemos un timeline al Señor. Amén. Va a suceder en un día, en una semana, en un mes, en un año. Y le decimos al Señor, es que el tiempo pasa y no veo lo que tú me has prometido. Y aunque quizás sean preguntas buenas, aunque quizás sean cosas que nuestros ojos anhelan ver, que nuestros corazones anhelan recibir, son detalles sobre los cuales no tenemos control. Amén. Y el libro de Isaías, capítulo 55, versículo 9, dice, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. En la vida cristiana, en la vida del creyente, siempre van a haber cosas, situaciones, detalles de la vida sobre las cuales no vamos a tener control. Y a través de este pasaje, el Señor, en su infinita misericordia, nos dice, don't worry about the details. No te enfoques en los pequeños detalles, en el cuándo de las cosas. Esto está fuera de tu control. Pero saben, hermanos, que no está fuera de nuestro control. Nuestra intimidad con el Señor, nuestra relación con nuestro Creador, amén. Y como que le seguimos la secuencia a lo que predicaba la hermana Maritza Sagastume la semana pasada, amén. Entonces el Señor me ministraba a mí y me decía, desenfócate en los pequeños detalles y enfócate en mí, en el Señor, amén, en tu adoración personal hacia mí. Y si vamos leyendo el capítulo 5,
los versículos que leímos al principio, 16 al 18, Pablo comienza a exhortar a la iglesia de Tesalónica, a animarlos, amén. Y nos vamos a enfocar en esos 3 versículos. Son versículos bien cortos, amén. Los primeros 2, el primero solo son 2 palabras, el segundo solo son 3 palabras, pero tienen un significado muy importante para la vida del cristiano, amén. Y el versículo 16 dice: estad siempre gozosos. En inglés sería rejoice always. Amén. Entonces, primeramente, ¿qué es el gozo? ¿Qué significa la palabra gozo? Bueno, sabemos que el gozo es uno de los frutos del Espíritu. Amén. Entonces, por lo tanto, es algo que solo podemos obtener a través del Espíritu Santo. Amén. Otra definición para el gozo es una satisfacción completa en Dios. Se distingue entre la alegría y el placer en que no depende de cosas externas, ya que se puede y debe tener aún en los sufrimientos. Amén. Los cristianos, nosotros como creyentes del Señor, debemos siempre estar gozosos. Es algo que es muy fácil decir, y a veces difícil vivir. Amén. Pero la palabra nos insta a estar siempre gozosos. Si vamos al libro de Mateo, capítulo 5, versículo 12, vemos que Jesucristo mismo, Él dice: gozaos y alegraos, porque nuestro galardón, so our reward, es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Amén. Cristo también dice en el libro de Juan, capítulo 17, versículo 13, pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Amén. Cristo vino para que tuviéramos un gozo completo. Y aquí el apóstol Pablo le está recordando a la iglesia de Tesalónica que siempre deben de estar gozosos, y de la misma manera el Señor nos recuerda en esta noche a nosotros que debemos siempre estar gozosos, hermanos. El camino del creyente, del cristiano, no tiene que ser, o no tiene por qué ser deprimente. Amén. Tenemos que siempre estar gozosos, porque nuestro gozo no depende de nuestras circunstancias. Amén. Nosotros no somos como los del mundo, que su gozo o su alegría, porque realmente no tienen gozo, pero la alegría de ellos depende en lo que compran, en lo que tienen, lo material que tienen, pero para nosotros es distinto. Amén. Nuestro gozo viene del Señor. Y aquí, también puse: por más difícil que sea la prueba por la cual estemos pasando, tenemos que depender de Dios. Amén. Hoy el Señor nos quiere recordar, amados hermanos, y quizás es algo muy simple, pero nos quiere recordar que las circunstancias cambian, pero Dios nunca cambia. Amén. Y el segundo versículo dice: orad sin cesar. Orad sin cesar. 3 palabras muy importantes para la vida del creyente. Amén. El orar, amados hermanos, es yo diría, lo más importante en la vida del creyente. Amén. La oración va más allá de una conversación entre Dios y el ser humano. Amén. Es una comunión constante entre Dios y el ser humano. Ahora les pregunto: ¿es posible que nosotros estemos arrodillados con nuestros ojos cerrados las 24 horas del día, 7 días a la semana? ¿Es posible hacer eso? Quizás no. La respuesta es, en realidad, quizás no, porque la realidad es que tenemos que ir a trabajar, tenemos cosas que hacer, y la vida no nos permite estar arrodillados siempre con nuestros ojos cerrados, orándole al Señor. Pero lo que tenemos que recordar también, hermanos, es que el arrodillarnos ante la presencia del Señor es un acto de humildad, y es algo que debemos de hacer siempre que podamos, definitivamente. Amén. Es algo que como cristianos debemos hacerlo. Pero también no es la única forma de estar en comunión con el Señor. Amén. A veces pensamos que si no tenemos tiempo en nuestro día para arrodillarnos, para cerrar nuestros ojos, entonces no vamos a orar. Nos acostamos sin haber hablado con el Señor 24 hours. Amén. Pero hermanos, el arrodillarse ante la presencia del Señor, while it's a good thing to do, it's good to do, el humillarse, lo voy a decir en inglés, it is a customary way of praying. Amén. Es algo que debemos hacer cuando lo podemos hacer.
pero también van a haber circunstancias que no nos van a permitir hacer eso. Pero eso no quiere decir que nosotros no podemos tener comunión con Dios durante el día. Amén. Cuando Pablo dice orad sin cesar, él está diciendo que es una forma de vivir. Amén. It's a way of living. To pray without ceasing is a way of living. No es algo que tenemos que solamente hacer cuando nos levantamos en la mañana o quizás por costumbre cuando nos acostamos en la noche. Amén. El cristiano, el verdadero cristiano tiene que estar en una comunión con el Señor durante todo el día. Cuando esté en el trabajo, cuando esté manejando, cuando esté con su familia, amén. Nosotros siempre tenemos que estar en esa comunión con el Señor, amén. Y eso es lo que Pablo, that's what he's trying to say cuando él dice orad sin cesar, amén. La oración, y a veces se nos olvida, la oración, amados hermanos, es un diálogo entre Dios y el creyente, amén. Y a veces nosotros lo tratamos más como un monólogo. Perdón si no lo dije bien. We treat it more like a monologue, right? Nosotros a veces le contamos al Señor todas las necesidades que tenemos y hablamos con Él y le decimos, Señor, necesito que hagas esto y es que tengo ese problema y tengo el otro problema y sucede esto y es que esto no va de acuerdo a mi plan. Y nosotros hablamos y hablamos y hablamos, pero no esperamos una respuesta, amén. No lo tratamos como un diálogo, lo tratamos como un monólogo, amén. No le damos la oportunidad al Señor de contestarnos, sea un sí, sea un no o sea silencio, que también es una respuesta, amén. Sometimes we make prayer about ourselves when in reality prayer is about intimacy with God. Amén. A veces tratamos la oración como algo que se trata de nosotros, pero en realidad, hermanos, la oración es tener una intimidad con el Señor. Amén. Entonces, como dije anteriormente, cuando Pablo dice orad sin cesar, él está hablando de una forma de vivir. Amén. De una comunión constante con el Padre. Y así como le recordaba a la iglesia de Tesalónica la importancia de orar sin cesar, en esta noche a nosotros el Señor nos está recordando de esa importancia, amén. Porque sería una mentirosa, hermanos, si les dijera que para mí es fácil orar todos los días, cada instante del día. Se nos hace difícil, amén. Y yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero en mi experiencia personal, a veces cuando yo tengo ese deseo de pasar tiempo con el Señor, de buscarlo, como que de repente toda distracción every distraction that's imaginable comes to mind, right? De repente a uno le empieza a doler la cabeza, de repente uno siente hambre, de repente uno se recuerda de las miles de cosas que tiene que hacer, que se les había olvidado, amén, porque el enemigo sabe que el cristiano que ora no puede ser derivado, amén. El enemigo sabe que un cristiano que busca al Señor, que se mantiene en oración, en comunicación con el Señor, no va a ser deceived so easily, amén. Entonces, en esta noche el Señor nos recuerda de la importancia de orar sin cesar. Ahora el último versículo dice, el 18 dice, dad gracias en todo, porque esto es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Amén. Dice, dad gracias por todo, ¿verdad? No, la palabra de Dios no nos dice, dad gracias por todo. El versículo 18 dice, dad gracias en todo. En otras palabras, la palabra de Dios no dice que tenemos que dar gracias por todo. Amén, hermanos, cuando yo leía esto me quedé como que, wow, right? Porque a veces uno como cristiano piensa que tiene que dar gracias por todo lo que acontece en la vida. Pero la palabra de Dios es clara y dice, dad gracias en todo, en todo. Not for everything, but in everything. ¿Y por qué? Porque reconocemos que la mano soberana de Dios está a cargo. Amén. Because we recognize that God's sovereign hand is in charge. No significa que tenemos que dar gracias por las circunstancias que pasamos. Amén. Pero lo que sí nos está diciendo la palabra es que en medio de esa situación, en medio de ese problema, en medio de esa angustia, sea lo que sea, hermano, lo que esté pasando, uno tiene que seguir dando gracias a Dios. No le tengo que dar gracias a Dios por lo que está pasando. Por ejemplo, si a alguien le dan un diagnóstico de una enfermedad terminal,
yo honestamente, yo no diría, Señor, gracias por darme esta enfermedad. No, pero la palabra me dice a mí que en esa situación yo tengo que darle gracias al Señor. Amén. No le damos gracias a Dios por lo que está sucediendo, pero en medio de la situación le damos gracias al Señor. Amén. Hermanos, y si vemos también la segunda parte de ese versículo, la primera parte dice, dad gracias en todo, ¿ok? En todo, no por todo, pero en todo. Y la segunda parte, después de cada exhortación, amén, la primera siendo regocijaos o siempre estad siempre gozosos. Esa es la primera exhortación. La segunda, orad sin cesar. La tercera, dad gracias en todo. Amén. Después de cada una de esas exhortaciones, Pablo nos dice el por qué. ¿Okay? ¿Por qué debemos hacer estas cosas? ¿Por qué debemos estar siempre gozosos? ¿Por qué debemos orar sin cesar? ¿Por qué debemos dar gracias en todo? Y la respuesta está en ese versículo, en el versículo 18. Amén. Y es una respuesta muy simple. A veces nosotros tratamos de hacer las cosas muy complicadas, queremos, an elaborate response, pero la respuesta es muy simple. Y aquí Pablo nos dice a través de la palabra que hacemos estas cosas porque es la voluntad de Dios. Amén. The answer is simple. We do these things because it is the will of God. ¿Es fácil siempre estar gozoso? No. ¿Es fácil orar sin cesar? No, hermanos, no lo es. ¿Es fácil dar gracias en todo, en medio de esas situaciones difíciles, en medio del dolor, del quebrantamiento, en medio de todo eso? ¿Es fácil dar gracias? No, hermanos. Pero lo hacemos y lo podemos hacer porque es la voluntad de Dios. It's that simple, right? We do these things because it is the will of God. Y el mensaje de hoy es un mensaje corto y quizás un mensaje muy sencillo, amén. Pero el Señor nos quiere recordar de lo que es su voluntad. Y amados hermanos, su voluntad es que siempre estemos gozosos. Su voluntad es que oremos sin cesar. Y su voluntad es que le demos gracias en todo. Amén. Hasta aquí ha llegado lo que el Señor me ha dado y le entrego la parte a mi hermano pastor.